Hola, ¿qué tal? Muy buenas, un gusto saludaros otra vez. Vamos a continuar y retomaremos el temario por donde lo dejamos. En este caso estábamos tratando sobre el aparato locomotor, hablábamos del sistema músculo-esquelético. Previamente lo que vimos fue las estructuras anatómicas del aparato locomotor, tales como los huesos, las articulaciones y los músculos, y así pues lo que vimos fue su funcionamiento al mismo tiempo dentro de lo que conocemos como aparato locomotor. Y en este caso lo que vamos a abordar, como hemos venido haciendo en las estructuras de los temarios anteriores, será afrontar lo relativo a la patología referente al aparato locomotor. En este caso trataremos de las enfermedades y algunas de las lesiones más habituales que podemos encontrar relacionadas con esto. Bien, en cuanto a la patología propia del sistema locomotor, veremos que en muchos casos la prevalencia aumenta en el caso de las personas mayores porque en muchos casos está relacionado directamente con el proceso de envejecimiento. En este caso empezaremos hablando sobre la osteoporosis, que tal vez sea una de las patologías más reconocidas o que conozcamos todos, que tengamos casos a nuestro alrededor y de la que ya hemos oído hablar, y la osteoporosis no es una excepción. De esta manera, que conocemos la osteoporosis no tanto como una enfermedad en sí, sino como un signo propio del envejecimiento óseo. Lo que sucede es que los huesos se van renovando demasiado lentamente en relación a lo que se van construyendo y, por tanto, poquito a poco se va perdiendo masa ósea, se va deteriorando la arquitectura ósea. Lo vemos claramente, por ejemplo, en las imágenes que tenemos en la parte inferior de la pantalla, donde vemos una arquitectura normal, mucho más densa, y en cambio en la otra imagen, en la osteoporótica, vemos que encontramos una arquitectura muchísimo más porosa. Eso lo que va a provocar, de alguna manera, es que lógicamente los huesos se conviertan, se hagan más frágiles y lógicamente pues haya mayor riesgo de que se fracturen o que padezcan algún tipo de lesión con mayor facilidad. Por tanto, decimos que la osteoporosis en sí no es una enfermedad, sino más bien que forma parte del envejecimiento general del organismo y por eso es más frecuente, es más grave también, cuanto más mayor es la persona. Eso es lo que suele ser habitual. Pero también es verdad que en algunos casos encontramos lo que conocemos como osteoporosis temprana, lo que está diagnosticado como osteoporosis temprana, y es en los casos en los que una persona, pues generalmente inferior a los 45 años, padece de osteoporosis en alguno de sus formaciones óseas. Generalmente esto es fruto de un deterioro pues, por una lesión recidivante o por algún tipo de malformación o por algún tipo de condicionamiento genético. Pero lo más habitual es que sea en personas más mayores que padezcan con mayor frecuencia y con mayor gravedad esta patología que conocemos como osteoporosis. Bien, en este sentido, y para tenerlo en consideración, deberemos saber que es más común generalmente entre las mujeres que entre los hombres de la misma edad, y esto se produce porque en las mujeres hay un mecanismo desencadenante que es la menopausia, donde hay un descenso importante de los niveles de estrógenos en el metabolismo y acelerará el posible aparecimiento de esa osteoporosis. En cambio, en los varones lo que vemos es que las apariciones generalmente más habituales están entre los 70 y los 75 años. A estas edades, lógicamente, cuando se sufre un traumatismo, hay una caída, los huesos como son más frágiles, y hemos visto por qué, porque esas estructuras son más porosas, pues lógicamente se pueden fracturar con mayor facilidad. Ahora bien, si pudiéramos ver un esquema de cuáles son las fracturas más comunes, veríamos que en los pacientes mayores y con osteoporosis, lo más habitual, las fracturas más comunes que encontramos son estas tres que vamos a describir a continuación. Por un lado tenemos las referentes a las lesiones vertebrales, a lo que son los aplastamientos de los cuerpos vertebrales. Hay una diferencia en la densidad vertebral, hay alguna de las vértebras que, fruto de esa arquitectura osteoporótica, tiene una densidad diferente al resto y, por tanto, eso va a ser responsable de que con el paso del tiempo se pueda producir o bien un decrecimiento, en una fase más avanzada puede haber incluso, como vemos en la imagen, un cierto encurvamiento hacia adelante, las vértebras van cediendo y se van curvando,
Y finalmente podemos incluso encontrar casos donde se den fracturas del hueso vertebral. En este sentido, cuando observamos la imagen, lo que vemos es que la deformidad cifótica que se forma en la vértebra lo que crea es una carga asimétrica del platillo vertebral y por tanto por eso se va curvando y aumenta el riesgo de fractura y de deformidad, que es un poco lo que estábamos comentando ahora. Otra de las fracturas también más habituales que encontramos son las fracturas referentes al extremo distal del radio. Una de las cuales, una de las más conocidas, es la famosa fractura de Coles. La fractura de Coles se produce por la típica caída, muchas veces casual, fruto de un tropiezo o de un mareo en algunos casos, donde al tratar de protegernos, ya sea hacia adelante o hacia atrás, hacia la cara posterior o hacia la cara anterior, al colocar las manos, tanto por delante como por detrás, para protegernos de la caída, el impacto genera un estrés importante en la articulación de la muñeca y a ese nivel, a nivel del extremo distal del radio, es un lugar donde el impacto se concentra especialmente y se suele romper ahí el hueso. El tratamiento más habitual en estos casos son la inmovilización, pero incluso en algunos casos, en los casos más graves, a veces requiere de intervención quirúrgica. Eso sucede cuando las fracturas son complejas, si no a veces con una inmovilización, pues podemos corregir la fractura. Y por último, hablaremos de las fracturas también muy habituales en el caso de personas que padezcan osteoporosis, que son las fracturas de cadera. Las fracturas de cadera más habituales se producen con caídas, lógicamente, donde el peso lo soporta al caerse la cadera. Y en este sentido, las más habituales son las que tenemos en la imagen, que son las fracturas subcapitales. Dentro del concepto de fracturas de cadera englobaríamos un conjunto de fracturas, pero las más habituales es la que podemos observar en la imagen a ese nivel, que se conocen como las fracturas subcapitales. En este caso, ¿cómo determinamos después de una caída si hay fractura de cadera? Pues hay ciertos requisitos que si la persona los cumple después de esa caída, deberíamos sospechar que esa cadera está dañada. Por ejemplo, una de las más habituales, lógicamente, es la presencia de dolor intenso al nivel de la cadera, a la altura del muslo, más o menos. Generalmente suele aparecer un dolor muy intenso. Lógicamente, cuando hay fractura, eso limita muchísimo el movimiento y, por tanto, hablamos también de incapacidad funcional. Y luego hay dos cosas que me gustaría también resaltar en este caso, que son importantes y muy determinantes o que caracterizan mucho las fracturas de cadera, que son, por un lado, la persona estaría estirada y lo que veríamos es que si las piernas están estiradas, la cadera afectada, la pierna de la cadera afectada, tendría como una ligera retracción, es decir, estaría como acortada. Y otra característica típica sería la apertura, es decir, habría como una especie de rotación externa de la pierna, que eso también nos indicaría que probablemente lo que haya es una fractura. En estos casos, el tratamiento habitual para las fracturas de cadera es la intervención quirúrgica, siempre que el paciente lo permita, es decir, que esté en condiciones estables para poderlo someter a una intervención quirúrgica de cadera, que es bastante agresiva, o que seamos capaces de estabilizarlo pues, para poder entrar en quirófano. Bien, en cuanto a la prevención de la osteoporosis, puesto que hemos visto que no es una enfermedad como tal, sino que más bien forma parte del envejecimiento general del organismo, podemos deducir, por tanto, que la prevención y el tratamiento irán encaminados a disminuir los factores de riesgo que de alguna manera lo que provoquen sea desencadenarla, adelantarla o agravarla en caso de que ya esté. Porque no tenemos un método, digamos, que trate la osteoporosis como tal, sino más bien todas aquellas acciones que podamos llevar a cabo para disminuir los riesgos de que en caso de que esté instaurada, pues, como decíamos, se desencadene, se adelante o se agrave. Cualquier acción, por tanto, que vaya en esa dirección, la de disminuir la fragilidad ósea, deberá ser considerada como un tratamiento preventivo o como tratamiento propio de la osteoporosis. Y en este sentido, podemos hablar de 6 normas básicas, 6 normas fundamentales
que son las que tenemos detalladas en el recuadro de la izquierda. Por un lado, creo que es muy importante hacer especial hincapié en el tema de la alimentación. No solo en los casos de la osteoporosis, sino en cualquier ámbito donde queramos de alguna manera promover hábitos saludables, la alimentación va a tener una importancia muy capital, pero en estos casos de la osteoporosis pues deberá ser considerado con especial atención. En este caso, deberíamos considerar, por ejemplo, que esa dieta sea rica en calcio, también otros minerales como por ejemplo el magnesio, para que se pueda asimilar bien el calcio, pero una dieta rica en calcio, pues tomar alimentos a lo largo de todo el día, no hacer una sobresaturación de alimentos en calcio, sino repartirlos bien a lo largo del día, consumir con relativa frecuencia legumbres que son ricos en calcio y magnesio, como decíamos también. Frutos secos puede ser un alimento muy importante a incorporar en la alimentación, si es que no lo hemos hecho ya. Y después frutas que incorporen vitamina C, como acerola o el propio limón o la naranja, pueden ser interesantes. Otra característica que deberíamos tener en consideración en la dieta debería ser incorporar de forma genérica, vamos a decir, verduras de color verde oscuro. ¿Por qué? Porque son verduras que en su estructura vamos a encontrar que cuando tienen esa coloración son ricas en vitamina C, que decíamos anteriormente que era interesante, así como en calcio también, clorofila, fibra y otro tipo de antioxidantes que pueden ser interesantes también en los casos de osteoporosis. Otra consideración que deberíamos tener en cuenta sería la de realizar actividad física. Es importante, hemos dicho que la osteoporosis se produce porque hay una mayor destrucción del tejido óseo que construcción y por tanto es importante mediante la realización de actividad física, y eso está ligado directamente con el punto número 3, que es el de evitar el sedentarismo, tiene una importancia capital también porque lo que estamos haciendo es enviar estímulos a nuestro metabolismo, a nuestro organismo, mediante el ejercicio físico, para que éste no se olvide que tiene que crear tejido óseo. Perdón, mediante el estímulo que nosotros enviamos realizando actividad física, lo que estamos haciendo es recordarle a nuestro cuerpo que necesita seguir construyendo tejido, tanto muscular como óseo, para, digamos, poder realizar esas actividades. Con lo cual, hacer esa actividad puede ser interesante para que la diferencia entre la construcción y la destrucción de tejido óseo sea menor y, por tanto, avance lo más lento posible la osteoporosis. Otra norma fundamental que deberemos considerar en este caso será el de evitar hábitos tóxicos. Incluiremos aquí alcohol, tabaco o antinutrientes que pueden de alguna manera empeorar nuestra capacidad de asimilación de calcio, magnesio, vitamina C por problemas de permeabilidad, con lo cual evitar antinutrientes como pueden ser alimentos procesados o diferentes tipos de refinados, pues puede ser interesante para mejorar nuestra capacidad de nutrición, nuestra capacidad de asimilación de alimentos. Y, lógicamente, pues tóxicos como el alcohol y el tabaco también. En algunos casos, otra de las normas que deberemos tener en cuenta, puesto que hemos visto que uno de los mayores riesgos que tenemos al padecer osteoporosis es el riesgo de fractura, puesto que los huesos están más débiles, pues deberemos, lógicamente, aprender a prevenir caídas. Y luego veremos algunas de las recomendaciones básicas para poder hacer especial hincapié en este apartado. Y por último, correctas normas posturales. En un vídeo anterior vimos cómo esto podía prevenir lesiones como las hernias discales y, lógicamente, si nuestra estructura ósea y, en concreto, nuestra espalda, como hemos visto en el caso de los aplastamientos vertebrales, son más susceptibles a padecer encurvamientos o a lesionarse por repartir las cargas de la gravedad de mala forma, pues será importante si tenemos buenos hábitos al sentarnos, al posicionarnos, al caminar, pues puede ser interesante para reducir los riesgos. Bien, decíamos anteriormente que uno de los mayores riesgos era el de las caídas, no tanto por la caída en sí, sino porque fruto de la debilidad
del tejido óseo, pues se pueden producir fracturas con mayor facilidad, y decíamos que íbamos a hacer especial hincapié en este punto de reducir el riesgo de las caídas con algunos ítems que valdría la pena tener en consideración. Pues una de las cosas que deberíamos tener en cuenta es que a veces la tensión arterial o problemas en la vista o en el oído, que pueden ser fuente de desequilibrios, pueden ser la causa de algunas caídas. La tensión muy bajita o la tensión muy alta, al mismo tiempo como algunas deficiencias en la vista o desequilibrios en el oído, pueden ser de alguna manera los precursores de mareos, de desequilibrios que fomenten algunas caídas que a la postre conlleven fracturas o daños mayores. En este caso, en personas que se encuentren con tratamientos psicoactivos, como pueden ser los sedantes, lo que deberemos tener es un preciso ajuste de la dosis para hacerlo de forma adecuada, evitar excesos y que esos excesos también puedan producir cierta somnolencia o mareos o incapacidad de coordinación y que pueda producir también accidentes. En este caso, y relacionado con estos dos puntos que hemos visto anteriormente, si lo que padecemos son episodios de inestabilidad, por leves que nos puedan parecer, sí sería interesante acudir al médico cuanto antes para poder ajustar si es fruto de una medicación mal ajustada o si viene producto de una tensión arterial, de la vista, del oído o cualquier otra, otro origen que pueda producir esos episodios de inestabilidad. Y otro detalle que a veces no se tiene en consideración, pero que es importante también considerar, es mantener un cierto orden dentro del domicilio, y eso está más ligado sobre todo al hecho de retirar obstáculos del suelo, como pueden ser alfombras o algunos detalles de decoración que pueden de alguna manera generar accidentes, tropiezos casuales que puedan dar lugar a caídas y lesiones graves. En este caso, pues lógicamente tendremos especial atención en las zonas que sean de paso, pasillos, en las zonas de los comedores, donde habitualmente nos movamos. Y por último, quiero volver a hacer hincapié, porque a veces no se considera especialmente, que las personas, especialmente para todas, pero especialmente en las personas con osteoporosis, por varios motivos, es muy importante el hecho de mantener una cierta actividad física, aunque sea de tipo leve o moderada en función de las capacidades que tengamos. Uno de los hechos era porque, de alguna manera, como hemos dicho, lo que hace es enviar un mensaje a nuestro sistema para que éste no se olvide que tiene que regenerar tejido óseo, pero por otro, también lo que estamos haciendo al hacer actividad física es promover un cierto grado de agilidad que en sí mismo es preventivo de las caídas. Lo que va a hacer es hacer a las personas más ágiles para que puedan padecer menos riesgo de caerse. Seguimos avanzando. Ahora tocaremos otro tema que a veces se confunde y que es el de la artrosis. Hemos dicho que la osteoporosis era la degeneración fruto del envejecimiento del organismo del tejido óseo. En este caso, cuando hablamos de la artrosis, de lo que hablamos es también de una degeneración. Vemos que osis hace referencia a esta anomalía, a esta destrucción, a esta degeneración progresiva, pero en este caso vemos que está ligado al sufijo art, que hace referencia a la articulación, no tanto al tejido óseo, sino en este caso, en la artrosis, hablamos de la articulación. Lo vemos en la imagen de la derecha como una articulación normal, tiene sus bordes romos, totalmente lisos, en este caso, y en cambio en las articulaciones que padecen artrosis, lo que vemos es que esas conexiones, esas juntas, se encuentran agrietadas ya, están dañadas. Lógicamente, la artrosis, al igual que la osteoporosis, va a ser más común en las personas mayores y lo que vemos habitualmente es una mayor incidencia, sobre todo a partir de los 50 años. ¿Causa de qué es? Pues causa de dolor importante en las articulaciones, puede producir incapacidad funcional por ese desgaste de la articulación que evita que articule de una forma funcional y finalmente lo que vemos en muchos casos, como podemos apreciar en la imagen, es una cierta deformidad articular que se hace muy evidente.
Lógicamente, la causa fundamental, en este caso de la artrosis, no la conocemos, por desgracia. Pero lo que sí que sabemos es que la degeneración de la articulación se acelera y, por tanto, podemos decir que la enfermedad en sí se agrava, empeora cuando las personas sean obesas, porque generalmente eso implica pues un hábito dietético tal vez no tan interesante y porque las articulaciones tienen que sufrir, tienen que someter un impacto mayor por el peso que soportan. Por tanto, en personas obesas vemos que la enfermedad se agrava, también vemos que lo sufren o lo padecen con mayor prevalencia las personas que tienen artritis, y veremos después a qué nos referimos con la artritis, y también en aquellas que padecieron lesiones articulares recurrentes y que la articulación ya se ha ido dañando. En este sentido, como con el tiempo vemos que los síntomas van agravándose y que muchas veces esto puede llegar a incapacitar para las actividades de la vida diaria, sí que es cierto que deberemos considerar el tema de atajar el dolor y la capacidad funcional y demás, pero deberá ser importante también tener la sensibilidad para entender que una de las esferas que se ve más afectada muchas veces con este tipo de patologías es la esfera psicoemocional de la persona, puesto que, como decíamos, con el paso del tiempo a veces van teniendo limitaciones para desarrollar las actividades de la vida diaria, ya sea como pues a veces subir escaleras o caminar largas distancias o conducir. Simplemente considerarlo para saber que seguramente va a ser algo que vamos a tener que poner encima de la mesa en caso de que una persona pues tenga artrosis y veamos cómo va avanzando. Bien, la artrosis, al igual que las diferentes enfermedades degenerativas, como decíamos en la osteoporosis, la prevalencia aumenta con la edad. En este caso, las articulaciones más a menudo afectadas o con más gravedad son las coxofemorales, las que hacen referencia al cinturón pélvico de la cadera. Vemos que las rodillas también padecen mucho, lógicamente sobre todo en casos donde además hay un cierto sobrepeso, y además los dedos de las manos y de las columnas también son otras zonas que habitualmente están fuertemente afectadas. En este caso podemos considerar también el hecho de ir al médico o a un buen fisioterapeuta o un buen terapeuta que tenga conocimientos sobre ello para que de alguna manera nos indiquen los ejercicios concretos, aquellos que estén adaptados a nosotros y que nos permitan, pues, como decíamos, disminuir el avance de la enfermedad. Las manifestaciones más habituales que vemos ligadas a la artrosis suelen ser la rigidez, sobre todo al iniciar el movimiento, es decir, cuando la articulación está fría, cuesta iniciar la movilización de esa articulación. Además, se acompaña de dolor y generalmente hay una ligera hinchazón y la zona es sensible cuando la apretamos. Hay otra serie de síntomas y signos que también pueden cursar en los casos de artrosis, pero he querido destacar estos porque sí que es cierto que son los más habituales. Bien, avancemos ahora y abordemos el tema relacionado con la prevención y el tratamiento de lo que es la artrosis, perdón. Decíamos que no conocemos con detalle la causa que origina la artrosis y, por tanto, aunque en los últimos años los tratamientos farmacológicos es cierto que han evolucionado muchísimo, todavía no podemos hablar de ningún fármaco que pueda curar la artrosis porque no conocemos la causa exacta. Lo que sí que consideramos es que los principales objetivos, en este caso, pues van encaminados a controlar los síntomas, especialmente el dolor, que es uno de los más limitantes, y evitar la incapacidad funcional, pues que tan limitante, lógicamente, puede ser para desarrollar nuestras actividades diarias. En lo posible, en la medida de lo posible, lo que procuramos también con la prevención y el tratamiento es evitar el proceso de deterioro articular para que no aumente el dolor y para que no aumente la incapacidad funcional. En este sentido, sí que existen una serie de ejercicios que pueden ser útiles, que
tienen la característica de ser de mantenimiento, de rehabilitación para personas que sufren artrosis, y en este caso podríamos, como decíamos anteriormente, pues ir al médico, o un terapeuta, un fisioterapeuta, alguien que nos ofrezca confianza y que pueda darnos las indicaciones oportunas para evitar ese proceso de deterioro articular para la articulación que padezca artrosis. Generalmente, y para tenerlo como norma general, lo que buscaremos será realizar movimientos amplios, es decir, conservar el rango de movimiento que todavía tengamos, hacer movimientos amplios varias veces al día, más que sobrecargar la zona solo una vez al día, pero siempre sin forzar las articulaciones. Es decir, que el dolor va a ser siempre el límite que nunca deberemos sobrepasar. Nunca deberemos llegar al límite de tener dolor. Simplemente mantener esos ejercicios, esos movimientos en los que estamos cómodos y mantenerlo para que no se disminuya el rango de movimiento de la articulación. Por tanto, ejercicios de estiramiento. También hemos hablado, al igual que antes, que ejercicios de fuerza o de reforzamiento postural pueden ser interesantes porque ayudan a mantener la movilidad y porque al mismo tiempo van a tener una función de reforzar los músculos circundantes que protejan esa articulación, y en sí mismo hacer esos ejercicios y reforzar la musculatura lateral, colateral de la articulación va a tener un efecto analgésico, va a reducir el dolor en sí mismo. Bien, y otra de las recomendaciones generales que también podríamos tener en cuenta en los casos de artrosis para reducir el dolor, pues sería el de evitar ganar peso, o en caso de que haya sobrepeso, pues tratar de perderlo. Eso ya en sí mismo muchas veces va a reducir el dolor y va a aumentar el rango de movimiento. Y para ello podemos hacer ejercicios como, por ejemplo, caminar por terreno llano, nadar, montar en bicicleta. Es decir, todos aquellos movimientos, todos aquellos ejercicios que no impliquen un impacto directo. Por así decirlo, cabe destacar el hecho de evitar el hecho de subir o bajar escaleras, sobre todo bajarlas, porque suponen una sobrecarga para las rodillas y son un movimiento bastante lesivo. En casos de artrosis avanzadas, donde ya hay una limitación para moverse, podemos utilizar algunos artículos ortopédicos, como puede ser, por ejemplo, un bastón, que nos puedan ayudar a caminar, y para eso siempre lo llevaremos del lado sano, y que pueden, por ejemplo, descargar un poco la zona del peso. Otro detalle que podríamos considerar es no utilizar zapatos con mucho tacón, para que el cuerpo no se venza hacia adelante y se reparta adecuadamente el peso del cuerpo, y detalles como, por ejemplo, no sentarse en sofás donde luego vamos a tener dificultades para incorporarnos, sino mejor buscar sillas con un respaldo erguido, un respaldo recto, o este tipo de acciones, no tumbarnos en hamacas, por ejemplo, o en el sofá. Este tipo de acciones que puedan evitar el sobreestímulo, el sobreesfuerzo de la articulación que ya per se está dañada. Hablemos ahora de la artritis, que muchas veces se confunde con la artrosis, y después haremos en última instancia una comparativa entre las dos para ver las diferencias. Vimos que la artrosis hacía referencia a la articulación y que osis se refería a la degeneración o a la destrucción de la articulación, por tanto, y cuando hablamos en este caso de itis, de lo que hablamos es literalmente de un proceso inflamatorio. Y en este caso, por tanto, nos referimos a una inflamación de las articulaciones. Vemos en la imagen como una articulación saludable tiene su cartílago bien definido, mientras que en el caso de la artritis reumatoide, ya adelantamos que hay distintos tipos de artritis, de hecho se definen hasta más de 100 tipos diferentes de artritis, pero en el caso de la artritis reumatoide, que es la que tenemos en la imagen, vemos que la membrana sinovial, que recubre por la parte superior e inferior el cartílago, se inflama y de alguna manera lo va dañando. En este caso, cuando diferenciamos o tratamos de diferenciar los diferentes tipos de artritis, como hemos dicho, hay más de 100 tipos, sería difícil hablar de todos y cada una de ellas, pero en este caso sí que hay unas reglas básicas para diferenciar entre una artritis aguda, cuando hablamos de una artritis aguda, que tiene que ver con una artritis
de aparición repentina, que dura unos días generalmente y que puede afectar a una sola articulación o a varias, según el caso. Las artritis agudas suelen ser consecuencia, por ejemplo, de un traumatismo, es decir, de un golpe donde la articulación se inflama, o, por ejemplo, de enfermedades muy concretas, como puede ser la gota, o una infección de la cavidad articular, que también produce esa infección. En este caso, cuando hablábamos de la gota, de lo que hablábamos era de una artritis de tipo recurrente, es decir, que se produce recurrentemente a lo largo del tiempo y que es causada por unos depósitos de ácido úrico que se van acumulando y cristalizando en la articulación. Lo más habitual es que lo veamos en el tobillo, en las rodillas y también es muy típico en la base metatarsofalángica del primer dedo del pie, es decir, en la base del primer dedo del pie, ¿sí? Estas serían las características básicas de una artritis aguda. Aparición repentina, suele tener una duración de unos días y puede ser causa de un traumatismo, de una enfermedad concreta que subyace detrás de esa artritis o de una infección que está inflamando la articulación. En cambio, cuando hablamos de una artritis crónica, ya estamos hablando de una artritis donde los síntomas persisten más allá de los 3 meses. En este caso, cuando esa inflamación es de 3 meses o superior y las causas más habituales suelen ser o por una complicación de la artrosis, es decir, un paciente que tiene artrosis en una articulación y que se complica y entonces se inflama al mismo tiempo esa articulación, o por ejemplo puede ser, como veíamos en la imagen anterior, por un trastorno reumático, es decir, la artritis reumatoide lo que produce es una inflamación, veíamos ahora, de la membrana sinovial que va dañando la articulación. Y estos síntomas se propagan más allá de los 3 meses, son crónicos en la persona, por tanto lo vamos a tener que tratar de forma crónica y no puntual. En este caso aparece generalmente o afecta generalmente más a muñecas, dedos, tobillos, pies. Esta sería una diferenciación entre artritis reumatoide y artritis crónica, pero ambas van a cursar con dolor, inflamación de la zona y generalmente produce una cierta rigidez articular después del descanso también, ¿no? Cuando la zona está fría. Algunas características típicas que vemos relacionadas con la artritis son la deformidad del pulgar, que vemos aquí en la imagen inferior izquierda, cómo tiende a deformarse. Vemos también cómo a la altura de la muñeca esta se cierra de forma cubital y las articulaciones metacarpofalángicas apuntan en dirección cubital y la punta, la parte distal de los dedos, generan una deformidad que se conoce de deformidad en forma de cuello de cisne. Estas características es lo que veremos que generalmente acompaña a los pacientes que padecen artritis crónica. Antes de seguir avanzando, vamos a hacer una diferenciación muy rápida entre artrosis y artritis, porque muchas veces genera unas ciertas dudas y muchas veces se confunde. Decíamos que itis hacía referencia a un proceso inflamatorio, mientras que osis hacía referencia a un proceso degenerativo o destructivo. Ambas se van a referir a las articulaciones de nuestro cuerpo, pero una respecto a la inflamación y otra respecto a la degeneración. Por tanto, las inflamaciones atacan a la membrana sinovial, que es la que se inflama, mientras que las artrosis lo que hacen es atacar directamente al cartílago en sí. Lo más habitual es que las artritis produzcan inflamación en la articulación y en cambio las artrosis lo más habitual es que venga acompañado de rigidez y de dolor. La inflamación puede estar presente, pero no es tan habitual. En el caso de la artritis, puede aparecer en cualquier edad, es más común entre los 20 y 40 años, es cuando más habitualmente se dan los primeros episodios, mientras que la artrosis sí hemos visto que es una enfermedad que está asociada al propio envejecimiento y por tanto lo más habitual es verlo más allá de los 40 o 45 años. En la artritis, como es una inflamación de la membrana, vemos que se presentan síntomas extraarticulares, es decir, alrededor de la articulación, mientras que en la artrosis, como es una degeneración del cartílago, lo más habitual es que los síntomas se encuentren concentrados, localizados en la articulación. En caso de la artritis, el dolor va a empeorar con el reposo, mientras que en el caso de la artrosis, el dolor empeora con la movilidad. Es cuando movemos la mano que aparece ese dolor.
Y el último punto lo comentamos, pero en el caso de la artritis va a tener solo validez para la que estamos hablando ahora, que es la artritis reumatoide, que en este caso sí que hablamos de una enfermedad autoinmune. La artrosis en ningún caso estaría considerada como una enfermedad autoinmune. Bien, y ahora sí hablemos del tratamiento propio de la artritis. En este caso, cuando hablamos de artritis agudas, por ejemplo, algunas de ellas curan espontáneamente. Son procesos inflamatorios que se producen, como decíamos, fruto de un traumatismo y a veces el propio cuerpo es capaz de resolverlo con los mecanismos de desinflamación que tiene y que activa, y con el paso del tiempo los síntomas mejoran. Pero en otras ocasiones, cuando son crónicas, o cuando se instaura un proceso que realmente puede ser lesivo para la articulación, va a ser necesario hacer algún tipo de tratamiento, algún tipo de abordajes. Lo que sí que vemos es que las artritis, como hay tantos tipos, no se tratan todas por igual. Y lo que vamos a hacer ahora es una pincelada para tener una idea general de cuáles son los principales abordajes a diferentes niveles que se pueden hacer. Farmacológicamente, en este caso, lo más habitual, lo más utilizado son como primera línea de acción los antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de este grupo encontraríamos, estos son los grupos de los AINES que conocemos, antiinflamatorios no esteroideos. Aquí tenemos la aspirina, el ácido acetilsalicílico y algunos tan conocidos también como el ibuprofeno o el naproxeno. Estos serían muy genéricos, pero relacionados con la artritis. A día de hoy hay dos que se conocen especialmente, que son la indometacina y el piroxicam, que se utilizan mucho para reducir la inflamación y, en consecuencia, disminuir el dolor fruto de la artritis. Otra batería de fármacos que podemos tener en consideración serían los analgésicos, como por ejemplo el paracetamol o el nolotil, que están enfocados a aliviar el dolor, pero que no suprimen en sí mismo la inflamación, sino que van encaminados a reducir los procesos de dolor. Y también cabría destacar aquí el acceso, el efecto que puedan tener, si los precisamos, los glucocorticoides, que se prescriben en este caso también para reducir la inflamación y el dolor. En este caso, los glucocorticoides son una variedad de hormonas del grupo de los esteroides en comparación a los AINES que veíamos antes y que tienen un cierto efecto inmunosupresor que van a generar una reducción de la inflamación, que es un proceso que produce el propio cuerpo tratando de revertir la situación y que van a mejorar el dolor. Algunas medidas básicas que deberíamos tener también en cuenta sería reposar durante las fases activas, es decir, cuando la artritis tiene los síntomas más intensos, más activos, deberíamos tener en consideración pues, bajar un poco la actividad para darle tiempo a recuperarse al cuerpo y al mismo tiempo no limitar mucho el movimiento, decíamos tratar de mantener una cierta movilidad, una cierta independencia de física para poder mantener el rango de acción de la articulación, pero siempre evitando todas aquellas movilizaciones que produzcan dolor. En cuanto a las artritis agudas, cuando las articulaciones están inflamadas de forma aguda, el frío puede ser también una buena herramienta, puesto que tiene un efecto antiinflamatorio muy importante. Y por último, también podríamos considerar el hecho de utilizar algunos dispositivos típicos de ortopedia que nos puedan ayudar a proteger articulaciones que estén especialmente sensibles y que a padecer artritis, como pueden ser bastones para descargar peso, plantillas para repartir mejor los pesos o bien agarraderas para evitar pues también sobrecargar mucho articulaciones en la subida o bajada de escalones. Además de los tratamientos que hemos visto ahora, que están básicamente encaminados a aliviar los síntomas, también en muchos casos, tras un diagnóstico concreto, debemos iniciar un tratamiento específico que vaya encaminado a mejorar la enfermedad que subyace detrás de esa artritis. Decíamos que uno de los casos típicos de artritis aguda puede ser la producida por la enfermedad de la gota.
Así pues, si encaminamos todos nuestros recursos terapéuticos solo a mejorar la artritis, mejoraremos los síntomas, pero no mejoraremos la enfermedad que hay detrás que está produciendo esa artritis. Por tanto, una línea de acción que deberemos considerar será la de atajar la gota, disminuir esas reservas de ácido úrico que se cristaliza en las articulaciones para que la artritis mejore y se acabe sanando. Seguimos avanzando y en este caso veremos otro tipo de lesiones, otro tipo de patologías relacionadas con el aparato locomotor, pero tienen más que ver con las lesiones por traumatismos físicos. En este caso vemos cómo los agentes físicos pueden lesionar cualquier punto del organismo. De hecho, ahora lo que haremos es describir las lesiones referentes a huesos, articulaciones o músculos que se pueden diferenciar en función de la gravedad. Por un lado tenemos las contusiones. Las contusiones son una lesión donde no hay un desgarro de la piel superficial, pero que afecta a los tejidos que hay debajo de ella y que suelen provocar dolor, que aumenta con la movilización, y muy a menudo lo que conocemos como equimosis, que es el moratón que observamos en la imagen. Lo más habitual es que el golpe se produzca con un objeto sin vértices, sin aristas, es decir, que tiene los bordes romos también para no lesionar esa piel, y cuando esas contusiones se producen en el músculo o en la articulación, lo que vemos es lo que decíamos anteriormente, es que son especialmente dolorosas cuando tratamos de movilizarlo. Otro tipo de lesiones que vemos son los esguinces, que son las distensiones tanto de un ligamento, de un músculo, de un tendón, es decir, estamos hablando de movimientos forzados más allá de los límites de estas estructuras, donde los más graves pueden llegar incluso a romperse. Causan mucho dolor, generalmente hinchazón de la zona afectada y también en función de la gravedad pueden generar impotencia funcional. Lo más habitual, lo más conocido en este caso sería la típica entorsis o esguince de tobillo, que posiblemente todos hayamos padecido alguna, y vemos cómo el maleolo, la zona periférica del tobillo, se inflama, cómo disminuye la capacidad para flexionar y extender el pie, y al mismo tiempo cómo se produce dolor tanto en el contacto como al someter el pie a presión al apoyarlo en el suelo. El tratamiento que haremos en el caso de los esguinces dependerá un poco en función de la gravedad, pero algo de reposo deberíamos considerar. No estoy hablando de inmovilizaciones durante mucho tiempo, a no ser que haya rotura, pero sí un cierto reposo. Elevar la extremidad también puede ser de ayuda, así como frío, porque decíamos antes que el frío era un buen antiinflamatorio en los casos agudos, pues aplicar algo de frío, y también podríamos considerar pues acceder a algún tipo de vendaje tipo funcional que nos permita algún movimiento pero que proteja ese ligamento que puede haber quedado dañado. También tenemos las luxaciones, que básicamente consisten en cuando dos superficies óseas de una articulación se acaban desplazando y pierden el contacto que las unía. Suele desgarrarse lo que es la cápsula articular al haber esa distensión, al haber ese cambio en las superficies, al desplazarse esas dos superficies, generalmente lo que produce es un desgarro de la cápsula articular y también arrastra los ligamentos. Al perder ese contacto, lo más habitual es que aparezca un fuerte dolor, hinchazón, es decir, síntomas muy parecidos a los del esguince, pero en este caso sí que va a ser relevante tanto la deformidad que podemos observar en la articulación como la impotencia funcional que se produce de esa articulación. Y por último tenemos las fracturas. Las fracturas de un hueso, la rotura de un hueso genera un dolor intenso e inmovilidad también para mover la zona, y lo que deberíamos tener en cuenta en el caso de las fracturas es vigilar, porque a veces las fracturas, según cómo se produzca, vemos a la derecha cómo hay diferentes tipos de fracturas, transversales, lineales, algunas abiertas, cerradas. Deberemos considerar que puede haber cierta afectación tanto de los vasos como de los nervios cercanos. Por lo tanto, no movilizar la zona y desplazarnos cuanto antes para que nos visiten en un centro médico.
Otra enfermedad relacionada con el aparato locomotor y que merece especial atención es la fibromialgia, donde cada vez vemos más casos en nuestra sociedad y a veces no sabemos bien lo que es, ¿no? Hablamos de fibromialgia cuando aparece dolor musculoesquelético generalizado, generalmente durante al menos 3 meses, y una excesiva hipersensibilidad, lo que conocíamos como hiperalgia, en múltiples áreas corporales. Hay patrones que se sirven en los centros médicos para diagnosticar la fibromialgia, diferentes puntos donde tiene que haber dolor en 21 o más de ellos. Es decir, hay ciertos criterios, pero quedémonos con la idea que la fibromialgia es una patología relacionada con una hiperalgesia, una hipersensibilidad generalizada en el cuerpo o en múltiples áreas del cuerpo y que muchas veces no conseguimos ubicar bien, puesto que tiene relación con el mundo musculoesquelético. No forma parte solo del tejido blando, de los huesos, de las articulaciones, sino que lo vemos repartido en todo el cuerpo. Suele estar asociado a otras manifestaciones también, como generalmente las personas que padecen fibromialgia suelen padecer rigidez por las mañanas, suelen tener dificultades para conciliar un sueño reparador, comentan o refieren fatiga crónica a lo largo del día y puede ser también que tengan hormigueos, sobre todo pues, en los brazos, en las manos y demás. En este caso no conocemos las causas tampoco de la fibromialgia, pero lo que sí que sabemos es que el tratamiento de alguna forma tiene que estar enfocado de forma multisectorial. Es decir, debemos ofrecer a la persona información y educación sobre el dolor, sobre el tipo de patología que está padeciendo. Si la persona se lo puede permitir, también tratamiento de fisioterapia puede ser interesante. Ciertos cambios en la alimentación pueden mejorar también muchísimo los síntomas, así como hábitos posturales saludables y en general hablaríamos de un estilo de vida pues que fuese respetuoso, no solo con la esfera, digamos, física o metabólica de la persona, sino también atender a esa esfera psicoemocional para revisar pues emociones que estén a flor de piel o que estén muy presentes y que puedan ser negativas o tóxicas o pensamientos que puedan ser también nocivos para la persona. Deberemos revisar bien pues cuál es el abordaje farmacológico que podemos ofrecerle para disminuir los síntomas y por tanto que la persona pueda salir de un bucle en el que muchas veces se encuentran, de dolor, cansancio, falta de sueño, rigidez, dolor, cansancio, y se entra en un círculo vicioso, donde lógicamente, como decíamos, pues la higiene del sueño, es decir, favorecer un sueño reparador, va a tener una importancia también importante. Y como curiosidad, tal vez, porque algunos pues, no lo consideren, en este caso, practicar o motivar a la persona a mantenerse activo mentalmente, haciendo, por ejemplo, entrenamientos de la memoria o algunos tipos de ejercicios que mantengan una cierta actividad cerebral, parece que también tienen una incidencia directa sobre la mejora de los síntomas. Por tanto, hablamos de la fibromialgia como un dolor musculoesquelético generalizado. Hablamos muchas veces de un dolor que se encuentra en 3 al menos de las 4 extremidades. Es otra de las referencias que encontramos para determinar la fibromialgia, más en la columna, que también es muy habitual. Y esa hipersensibilidad a las presiones, a estímulos que para otros serían considerados como leves o prácticamente como simplemente contactos. Hablaremos ahora de la escoliosis. En el caso de la escoliosis nos referimos a una deformidad de la columna vertebral, lo vemos en la imagen de la derecha, que a veces puede ser muy acentuada, a veces es mucho más sutil, es lo más habitual, pero en algunos casos puede ser así acentuada e inclusive más. Y la curvatura de la columna, en este caso, se puede presentar o bien en forma de S, donde hay una sobrecorrección en sí misma, o en forma de C.
En ocasiones podemos encontrar vértebras que también están rotadas en su propio eje, es decir, no solo hay una curvatura de la columna, sino que además la vértebra tiene una cierta rotación en su eje hacia la izquierda o hacia la derecha. En la mayoría de los casos decimos que la escoliosis es idiopática, es decir, que no conocemos sus causas, generalmente es congénita, pero muchas veces no conocemos su causa inicial. Y el tratamiento, en este caso, pues estará determinado en función de la gravedad de la curvatura, también de la altura a la que se encuentre y de si conocemos o no la causa que la ha provocado. En este caso, también deberemos considerar la madurez musculoesquelética, es decir, no será lo mismo tratar a un niño de 5 años que a uno de 15, que a un señor de 50, 60, 70 o 80 años. Por tanto, observación. Fisioterapia siempre va a ser interesante tenerlo en consideración y luego ya hablamos de otras terapias como pueden ser la del corsé o de la cirugía que deberán ser consideradas con mayor detalle. De la hernia discal hablamos también en su momento y lo vamos a refrescar ahora. Hablamos de la hernia discal como la salida de parte del contenido del disco intervertebral, creo que en la imagen se puede apreciar bien, como en la vértebra de la izquierda, en el disco normal, hay una limitación perfecta de los bordes, mientras que en la hernia discal de la derecha, en la hernia de la derecha, vemos como los bordes del disco vertebral están completamente atrofiados, están completamente abiertos y por tanto se produce esa salida del contenido del disco intervertebral. En función de hacia dónde o de cómo se produzca esa salida del disco, decimos que la hernia puede comprimir la médula propiamente dicha, cuando se produce, digamos, en la parte central, mientras que cuando esa salida del disco se produce en los laterales, lo que suele comprimir son las raíces nerviosas. Por tanto, cuando se produce la salida en la parte central y comprime la médula, hablamos de hernia medular y eso produce un déficit sensitivo por debajo de ese punto, mientras que cuando lo que se ve afectado es la raíz, lo que se produce es un déficit sensitivo o motor en función de la raíz nerviosa afectada y dolor en el área que ese nervio va a inervar. No va a ser desde ese punto hacia abajo, sino que lo que va a irradiar es dolor en la zona que el nervio irriba, que el nervio está emitiendo señal. En cuanto al dolor lumbar, más leve en este sentido que una hernia discal, sería el dolor localizado en la zona lumbar baja, es lo que conocemos como lumbalgia o lumbago, y a menudo se acompaña cuando te aparece ese dolor por la pierna y que va hasta la parte inferior de la pierna, de ciática, que es un dolor que, como decíamos, que se irradia hacia una o hacia ambas nalgas y que va hacia abajo por la pierna. El dolor agudo suele ser un esguince ligamentoso o una distensión muscular que se produce fruto de una mala postura o de una sobrecarga, mientras que los dolores crónicos generalmente vienen determinados por una hipotonicidad de la zona. Es decir, hay una falta de ejercicio, hay una falta de cuidado del cinturón abdominal que va deteriorando esa zona por hipotonicidad. La obesidad, porque hay un aumento del peso en la zona y se sobrecarga. La fibromialgia, veíamos que también provoca este tipo de dolor crónico en la columna, entre otras cosas. Las hernias discales, lógicamente, como van a comprimir a nivel medular, también pueden generar este dolor crónico en la zona, a no ser que se corrija de alguna manera. Y, lógicamente, en caso de que haya fruto de una degeneración de la vértebra, con la edad, o bien fruto de un traumatismo, una fractura vertebral, pues lógicamente eso también podría ser la causa de un dolor lumbar crónico en la zona. En cuanto al abordaje que deberíamos tener en consideración, aunque en algunos casos no se considere, generalmente en las crisis de lumbalgia es importante que la persona trate de mantener un mínimo de actividad física, es decir,
No nos iremos al gimnasio, ni iremos a hacer sobrecargas, ni trabajaremos mucho la zona y la sobrecargaremos, pero sí que sería importante mantener una cierta actividad y no tender al sedentarismo excesivo, porque si no eso a veces puede incluso agravar ese dolor lumbar. He querido incluir también aquí un pequeño apartado referente con los dolores del crecimiento, porque a veces con los niños podemos tener algunas dudas, incluso no sabemos si existen, si no existen, es decir, si son fruto de, digamos, del conocimiento popular o si están diagnosticados, si se pueden diagnosticar como tal, ¿no? Y sí, sí existen. De hecho, los dolores del crecimiento pues son esos dolores, las molestias propias, las que son intrínsecas al propio crecimiento de los huesos. Es decir, hay un estiramiento de los músculos y con ellos los vasos sanguíneos y los nervios también se van estirando y eso produce dolor. No todos los dolores relativos a los niños son dolores de crecimiento, con lo cual, cuidado. Pero sí que son relativamente comunes entre los niños de 4 a 12 años. Generalmente aparecen de forma intermitente, son dolores que aparecen y desaparecen con bastante frecuencia y generalmente están asociados al ejercicio intenso. ¿Por qué? Pues porque cuando los niños hacen ese ejercicio, lo que están es enviando señales a su cerebro para que este recibe señales de que hay una necesidad de generar tejido óseo porque hay impacto y el cuerpo empieza a crecer. Es decir, es la máxima de que la necesidad hace el órgano. Por tanto, cuando nosotros le sometemos a un estrés, lo que hace el cuerpo es tratar de prepararse para poder soportarlo si vuelve a ser sometido al mismo. Así que cuando hacemos ejercicio, el cuerpo recibe esa señal y emite otra para decir, bueno, vamos a prepararnos para la próxima vez, vamos a crecer, vamos a hacernos más fuertes, vamos a hacernos más resistentes. En ese proceso de crecimiento es donde pueden aparecer de forma intermitente este tipo de dolores que muchas veces asociamos a los procesos propios de crecimiento del niño. Generalmente son bilaterales, pueden aparecer en las piernas o en los brazos, a nivel de la espalda. No suele estar estrechamente ligado, aunque puede tener relación, pero no suele estar estrechamente ligado solo a las articulaciones, sino que puede aparecer a cualquier altura y son más habituales durante la noche, porque es una etapa regenerativa, es donde el cuerpo entra en fase parasimpática, es decir, se prepara para regenerarse y ahí es donde se producen muchas veces esos episodios. Son generalmente dolores que responden bien a los masajes, a las friegas, a los estiramientos y que simplemente pues con muchas veces algo de mimo, estiramientos y masajes vamos a conseguir disminuir mucho el sufrimiento que pueda generar este tipo de molestias. Pero bien, me gustaría dejar claro que no todos los dolores, como hemos dicho, son de crecimiento y, por tanto, cuanto más diferentes sean las características del dolor a las cuestiones anteriores que hemos referido, pues podremos determinar que tiene otras causas, ¿sí? Y en este caso, pues ahora hablaremos del aparato locomotor en sí y del envejecimiento, porque decíamos anteriormente, lo hemos dicho desde el principio, que de hecho la mayor parte de la patología del aparato locomotor va a estar relacionada con el propio proceso de envejecimiento del cuerpo. De hecho, con el envejecimiento, todos los músculos esqueléticos van perdiendo fuerza poco a poco, pierden capacidad de contracción y así son más susceptibles a roturas fibrilares y musculares. Tienen menos tonicidad y, por tanto, cuando hay movimientos explosivos, hay más probabilidad de que se rompan las fibras. Por tanto, evitar movimientos súbitos o violentos pues debería ser una consideración que deberíamos tener en cuenta a medida que nos vamos haciendo mayores. Y eso no quiere decir dejar de hacer ejercicio, que ya hemos visto que es sumamente importante para, de alguna manera, postergar ese deterioramiento. En cuanto a los cartílagos articulares que se van desgastando y los movimientos cada vez se hacen más molestos o más limitantes, esta degeneración, o lo que conocíamos como artrosis, y se considera una enfermedad propia de la enfermedad de la vejez,
va a limitar algunas actividades de la vida diaria y, por tanto, no solo deberemos considerar, como hemos hablado anteriormente, pues atajar los síntomas o los signos que puedan aparecer relativos a esta patología, sino que también deberemos tener en cuenta la esfera psicoemocional, el acompañamiento de la persona en un sentido más holístico, puesto que va a tener que afrontar ella esas limitaciones que se pueden ir dando con el paso del tiempo. Especialmente, por ejemplo, lo más habitual es al levantarse de la cama, del sofá, donde pueden aparecer este tipo de limitaciones. En cuanto a los ligamentos articulares, también se vuelven más frágiles y por eso deberemos evitar también movimientos súbitos y violentos, como decíamos, al igual que los músculos, o los esfuerzos muy intensos. Y en cuanto a la masa ósea, vemos que, como hablábamos respecto a la osteoporosis, que serían los casos más graves, pues que con el paso de los años esta masa ósea va menguando. Esa arquitectura ósea que veíamos antes cada vez es un poquito más porosa. Si bien eso es lógico, fruto del envejecimiento normal de las personas, ya hemos avanzado anteriormente, lo repetimos ahora, que a veces también, al igual que con la artrosis, se puede considerar patológica cuando es exagerada para la edad o bien cuando la masa ósea es tan reducida que existe un riesgo de fractura en caso de que pueda haber incluso un traumatismo leve. En esos casos, pues hablamos de una osteoporosis, hablamos de una consideración patológica de esa disminución de la masa ósea que ya va a ser una condición natural del envejecimiento del organismo. Bien, y por último, en este caso, pues hablaremos de algunas consideraciones básicas que ya hemos hablado anteriormente y que creo que son importantes destacar en último caso, que son los de la prevención y el tratamiento relativo a todas las enfermedades, a todas las patologías que hacen referencia al aparato locomotor y que básicamente están fundamentados en la buena higiene o más bien en los hábitos saludables diarios, que tienen que ver con la actividad física fundamentalmente y con la alimentación. En este caso, todas estas pérdidas pueden frenarse, hablamos de destrucción de las articulaciones, de la masa ósea, pues todas estas degeneraciones se pueden frenar si la persona se mantiene con una cierta actividad física, por lo que hablábamos anteriormente, porque le estamos mandando un mensaje a nuestro cuerpo para que siga produciendo tejido óseo, muscular, ligamentoso, tendones fuertes que nos van a prevenir de lesiones y de dolores. Ejercicios dirigidos a mantener la fuerza, la flexibilidad, con movimientos suaves y también tener una buena higiene postural, por tanto van a ser de importancia capital para frenar un poco el avance de este tipo de enfermedades. Y también la alimentación, una dieta bien equilibrada, con un buen aporte tanto de proteínas, sobre todo en la etapa adulta, como una dieta rica en calcio, magnesio, vitamina D, vitamina C, también hablábamos que era muy importante, van a ser especialmente importantes. Y las mujeres, en este caso, van a tener que tener especial atención, sobre todo a partir de la menopausia, que es cuando hay ese descenso importante de los estrógenos y pueden aparecer con más facilidad esos procesos degenerativos, sobre todo a nivel de las estructuras óseas. Por tanto, buen acceso a frutas, alimentos, proteínas, exposición al sol para poder metabolizar la vitamina D y, en definitiva, todo lo que relacionamos con hábitos diarios saludables. En este caso, ni una ensalada hace una dieta, ni una hamburguesa te saca de ella, con lo cual de lo que hablamos es de hábitos diarios saludables que nos permitan tener una cierta constancia en nuestro día a día. Bien, espero que os haya gustado lo que hemos tratado hoy y que os haya podido aclarar algunas cuestiones. Nos vemos en el próximo temario, nos vemos para afrontar el próximo tema. Os mando un saludo y espero veros pronto. Hasta luego.